vamos a ver algunas patologías del aparato lagrimal. Para comenzar el contenido de esta charla, primero tiene una revisión pues corta de anatomía, posteriormente vamos a ver los casos y por último vamos a sacar algunas conclusiones de los casos. Entonces, en cuanto a la anatomía, tenemos que decir que el aparato lagrimal está conformado por las glándulas lagrimales y también por una serie de conductos que llevan las lágrimas hasta el meato inferior. Las glándulas lagrimales van a ser estructuras pares que están conformadas tanto por tejido epitelial como por tejido linfoide y esto va a repercutir en las distintas patologías que las pueden afectar y estas glándulas a su vez están cubiertas por una pseudocápsula de tejido conectivo. Estas se van a ubicar en la fosa lagrimal, que está en la superficie superexterna de la órbita, más o menos entre los músculos recto superior y recto externo, y las vemos acá señaladas, pues como en esta ilustración, en la parte superexterna de la órbita. Estas glándulas se van a dividir en dos lóbulos, el orbitario que va a tener un mayor tamaño y va a tener una ubicación posterior-superior, y el palpebral que va a tener una localización anterior-inferior y va a ser de menor tamaño. Estos dos lóbulos van a estar separados por la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior y como sabemos hay unas glándulas accesorias como la de Krause y la de Wolfram, pero estas glándulas accesorias no van a ser visibles en la imagen. Vemos acá también en la ilustración en la parte superexterna de la órbita la ubicación de la glándula lacrimal y aquí pues dividen como sus dos lóbulos. En cuanto a la anatomía de los conductos, entonces vamos a obtener primero los conductos lagrimales, que son los que van a llevar directamente las lágrimas desde la glándula a la conjuntiva y están señalados en esta ilustración, son los que vemos aquí como rosaditos. De allí las lágrimas van a penetrar pues a la conjuntiva, se van a distribuir por toda la conjuntiva y posteriormente van a penetrar por medio de los puntos lagrimales que están en la parte pues interna del ojo a los canalículos lacrimales. Estos canalículos pues son dos, uno superior y otro inferior, que son los que están acá señalados en verde. Después van a pasar a un canalículo común y después del canalículo común van a pasar al saco lagrimal, que es el que está señalado acá en la parte superior. Después del saco lacrimal, las lágrimas van a pasar al conducto nasolacrimal y por último van a desembocar en el meato inferior. Hay unas válvulas dentro de estos conductos, las que más se señalan en la literatura son la de Rosenmüller y la de Hasner. La de Rosenmüller va a estar entre el ducto común y el saco lagrimal y la de Hasner va a estar entre el conducto nasolagrimal y el meato inferior. Hay otras, pero esas son pues como las más mencionadas. En cuanto a la apariencia de estas estructuras en la imagen, tenemos que decir que en tomografía las glándulas lagrimales van a presentar más o menos la misma densidad que el músculo y van a realzar de forma homogénea con el medio de contraste cuando este se utiliza. En la resonancia magnética van a tener una señal intermedia también similar pues como a los tejidos adyacentes, tanto en las secuencias T1 como en las secuencias T2. Y vemos acá en la parte inferior, en la imagen de tomografía que está hacia el lado izquierdo, en el interior del círculo rojo, esa sería más o menos la ubicación de la glándula lagrimal. Y en la otra imagen que es de resonancia magnética, en una reconstrucción coronal, también vemos dentro del círculo rojo la ubicación de la glándula lacrimal. Bueno, les traigo estas imágenes para hacer como una correlación entre la anatomía radiológica y la anatomía clínica. Entonces, al lado izquierdo tenemos pues una ilustración con las diferentes estructuras de las cuales ya hablamos y en el lado derecho vemos en este caso una tomografía en ventana para hueso, un corte axial que nos está señalando el saco lagrimal y una parte pues del conducto nasolacrimal. Entonces vemos que en la imagen axial esta estructura se ve como redondita y pues en su interior a veces puede estar llena pues como de las lágrimas. Esta imagen para mostrarles el conducto nasolagrimal que se ve pues como más bonito en esta imagen que es una reconstrucción coronal.
en ventana para hueso y vemos que este conductico que se ve como negro, es decir, hipodenso, corresponde al conducto. Y por último, lo que está señalado en verde corresponde a una parte del conducto nasolagrimal y a su desembocadura en el meato inferior. Ahora sí vamos a comenzar con los casos. El primer caso es una paciente femenina de 54 años de edad que consultó por un cuadro de más o menos 2 meses de evolución, de pérdida de peso, escalofrío y fiebre, y al examen físico se documentó una proptosis ocular bilateral. Les voy a mostrar las imágenes, no sé si alguien quiera participar y decir más o menos qué ve. Días. Puedo. Ah, Bueno. bueno. Dale la orden, adelante. Hola. Bueno, estas son imágenes, parecen pues unas tomografías y yo observo como un aumento difuso en ambas glándulas con un realce, pues parece homogéneo, parece muy simétrico el aumento del tamaño de ambas glándulas. Te voy a mostrar otras imágenes. En ese corte ya se puede observar pues como el compromiso de ambas glándulas lagrimales hacia la parte pues superior externa de cada órbita. Lo veo un poquito más aumentado como en la órbita izquierda, pues en la glándula lagrimal izquierda, pues un poquito más hiperdenso, pues más hiperdenso. Y, pero pues un poquito mayor en la izquierda que en la derecha, pero no es que sea tanta diferencia y pues también el realce es homogéneo en ambos. Ok, no sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, Pues haciendo pues, uso de lo que nos explicaste ahorita, eh, estamos viendo la desembocadura pues, de las lagrimal a nivel del meato. Se ven, digamos que normales en ambos lados. Y no sé si me regalas el corte anterior, por favor. Y a nivel intracunal, no encuentro ningún hallazgo positivo. Ya, o sea, nada más diría que se ve normal con la cabina. Yo iba a agregar qué pena es en la otra, en la segunda foto, ajá, la imagen a la derecha, la axial. Es como mi percepción, pero me queda la duda porque en las otras no se ve tan claro. Pero en esa imagen, si uno traza una línea interzigomática, pareciera como que ambos aumento de tamaño de las glándulas lagrimales estuvieran desplazando un poquito los globos hacia adelante. Pues que hubiera como una proptosis un poquito simétrica, pero en las otras no las vi. Marcia, yo tengo una pregunta. En la anterior, en la ventana en la que sigue, en la que pasaste, está la ventana de hueso. La neumatización de la mastoides no sé, se ve como una diferencia, como una simetría. No sé si es un dato normal o si es algo patológico. Ayuda. realmente estaba bien, es más como por el corte, este corte específico. Ah, ok, está bien, gracias. Bueno, entonces les cuento, sí, es lo que ustedes dijeron. Hay un aumento difuso en el tamaño de ambas glándulas lagrimales, pero se ven pues como de bordes bien definidos. Este aumento en el tamaño de las glándulas sí está condicionando una proptosis ocular bilateral y estas son pues unas imágenes que son contrastadas, por lo que hay pues también un realce, pero es un realce homogéneo de ambas glándulas lagrimales. Y esta imagen a la derecha, que es pues una imagen axial en ventana para hueso, era principalmente para mostrarles que a pesar de que hay un aumento de tamaño en la glándula, no hay como ningún cambio en el hueso adyacente, es decir, pues no hay como erosión ósea, no hay remodelación del hueso, no hay pues como ningún cambio eh, alrededor. Pero esos son pues como esencialmente los hallazgos de la tomografía. Entonces, en este caso, pues voy a proceder de una vez con el diagnóstico, no sé si van a agregar algo más. Listo. Entonces, en este caso se trata de un linfoma de la glándula lagrimal. El linfoma de la glándula lagrimal es una entidad rara, en la literatura se describe máximo un 2% de los linfomas no Hodgkin, que en su mayoría van a ser linfomas tipo MALT. Sin embargo, a pesar de que es una entidad pues, rara,
sí va a corresponder más o menos al 50% de las malignidades que afectan la glándula lagrimal. Es importante tener en cuenta que el compromiso puede ser unilateral o bilateral, que va a ser más frecuente en mujeres, especialmente entre los 50 y los 70 años de edad, y los síntomas que pueden presentar, los principales van a ser la proptosis ocular, una masa palpable pues, en la localización habitual de la glándula lacrimal, es decir, en la superficie superior externa, una restricción a los movimientos oculares, y también se puede presentar cuando tiene pues, un tamaño considerable, una desviación del globo ocular, especialmente hacia inferior y hacia medial. Dentro de los hallazgos por imágenes que nosotros podemos ver está el aumento de tamaño de la glándula, que va a comprometer los dos lóbulos, también el desplazamiento de estructuras adyacentes, pero sin generar invasión de las mismas, que es algo pues como muy característico de los linfomas. En tomografía, la glándula se va a ver isodensa al músculo, va a presentar un realce homogéneo, pero este realce va a ser discreto, va a ser leve. Y en resonancia, la glándula se va a ver hipointensa en T1, hiperintensa o isointensa en T2, y también va a presentar un realce homogéneo, pero leve con el medio de contraste. Y una característica importante en resonancia es que va a restringir a la difusión. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que se mencionan en la literatura, están el síndrome de Sjögren, el pseudotumor inflamatorio, la hiperplasia linfoide, y pues hay otros, pero estos son pues como los más taquilleros, digamos. Esto es un ejemplo tomado de la literatura de resonancia magnética. Vemos al lado izquierdo una secuencia pues, T1 precontraste. Las estrellitas blancas lo que están señalando son las glándulas lagrimales que están aumentadas ambas de tamaño, pero presentan unos bordes bien definidos. Y en el lado derecho vemos ya una secuencia T1 pero contrastada, en la que pues se sigue viendo el aumento de tamaño de las glándulas, pero además notamos que hay un realce leve con el medio de contraste. O sea, si comparamos las dos imágenes, vemos que la del lado derecho se ve un poquito más hiperintensa, es decir, un poquito más brillante. Ok, ya pasamos al caso número 2. No sé si quieran mencionar algo respecto al primero. Bueno, entonces el caso número 2 también es una paciente femenina de 65 años de edad. Esta paciente tenía un antecedente de mieloma múltiple que había sido diagnosticado un año atrás y se le había dado manejo con quimio y con radioterapia. En esta ocasión la paciente había consultado por una tosis palpebral y una limitación para los movimientos oculares en el lado izquierdo, por lo que se le solicitó una imagen. No sé si alguien quiera participar. Bueno, entonces en estas imágenes pues, de tomografía de corte axial, en la imagen de la izquierda, pues estamos viendo una lesión bien definida, pues de gran tamaño, a nivel, pareciera como extraconal, tiene como una homogeneidad pues en cuanto a su intensidad, pues hiperintensa como homogénea, y está a nivel pues supero lateral. En la parte, pues en la segunda imagen de la derecha, pues pareciera más no como la glándula lagrimal aumentada de tamaño, sino que por esos bordes definidos que se ven en la primera imagen pensaría que es una lesión que está delimitada pues en el lugar anatómico de la glándula. Y en la parte, bueno, en la imagen de la izquierda, que pena, me falta que se ve como contacto con el músculo recto superior. Y en la imagen de la derecha se ve contacto también como con el músculo recto lateral y hay como cierto desplazamiento del globo hacia anterior. Eso es como lo que veo. Te voy a poner estas otras. Bueno, acá igual pues veo pues, la misma lesión que es de gran tamaño, está ubicada pues efectivamente superolateral y está haciendo un desplazamiento como intermedial del globo ocular. Em, Me parece que tiene homogenización y seguiría pensando pues que es una lesión asociada, no tanto a la glándula lacrimal. Mm, y en el corte axial pues de ventana ósea, em, pues pareciera que tuviera también como erosión a ese nivel. No sé.
como lo que veo. Ahí, Saris, yo también complementaría que en la imagen del corte coronal se ve pues, el desplazamiento inferior que está generando la masa del globo ocular izquierdo y pues miraría, aunque creo que en el corte axial no veo que haya un desplazamiento anteroposterior para ver pues, que ese nervio no vaya a sufrir por el desplazamiento del globo ocular. Ya como lo que yo adicionaría. Bueno, entonces en efecto sí hay una masa cuya ubicación está pues más o menos en la fosa lagrimal del lado izquierdo. Esta masa pues tiene bordes bien definidos, realza de forma pues importante con el medio de contraste. Sí está pues como en íntimo contacto con el recto superior y el recto lateral, como mencionó la doctora. La glándula sí genera un desplazamiento pues tanto inferior como anteroposterior del globo ocular de ese lado. Y esta imagen de la derecha, que es una ventana para hueso, es para mostrarles, miren que el hueso pues del lado derecho está como diferente, del lado izquierdo, perdón, está un poquito diferente al del lado derecho, está pues como erosionado, tiene como unas áreas hipodensas que no vemos en el lado derecho, entonces la masa pues está condicionando una erosión de la estructura ósea y esto pues va a ser algo importante que se mencione. Entonces, en este caso se trataba de un plasmocitoma de la glándula lagrimal. Los plasmocitomas son tumores conformados por células plasmáticas monoclonales que van a ser capaces de producir inmunoglobulinas monoclonales. Estas lesiones pueden emerger del hueso en su mayoría, pero también pueden emerger de regiones extramedulares, especialmente en cabeza y cuello. Van a ser más frecuentes en hombres con una relación más o menos de 3:1 y entre la quinta y séptima década de la vida va a ser pues como el pico de presentación. Los plasmocitomas que involucran la órbita van a ser raros, van a ser más frecuentes en otras estructuras de cabeza y cuello. Sin embargo, cuando se presentan, va a ser más frecuente que sean pacientes que ya tienen un diagnóstico previo de mieloma múltiple como el nuestro. Cuando son lesiones así de nuevo en los que los pacientes no tienen pues como ese antecedente de mieloma múltiple, va a ser importante realizar tanto la biopsia como estudios de extensión para descartar compromiso sistémico por el mieloma. En cuanto a sus hallazgos en imagen, entonces vamos a ver masas que pueden tener bordes bien o mal definidos, en nuestro caso pues eran bien definidos. Estas masas pueden emerger directamente del hueso y extenderse a la glándula lagrimal o emerger directamente de la glándula lagrimal como en nuestro caso. Van a condicionar destrucción y expansión del hueso adyacente, también como en nuestro caso, y van a tener un realce variable con el medio de contraste. Lo más usual es que sea pues un realce importante, pero también puede ser un realce leve. Y en resonancia, la apariencia de estas masas va a ser hipo o isointenso en las secuencias T1 e hiperintenso en las secuencias T2. Este es un ejemplo tomado de la literatura. Vemos acá dos cortes axiales. En el lado izquierdo una ventana de tejidos blandos y en el lado derecho una ventana para hueso. Entonces vemos una masa, en este caso la masa pues está del lado derecho. Acá la masa emergió del hueso y se extendió a la órbita del lado derecho y también pues como a los tejidos adyacentes. Vemos más fácilmente en la ventana para hueso que está del lado derecho que hay como una destrucción del mismo y esto pues como para que sea más fácil de ver lo comparamos con el otro lado. Vemos que el otro lado pues tiene una cortical bien definida mientras que en el lado derecho pues no. Esto sería, digamos que más característico que lo que vimos en nuestro caso, pero pues hay un espectro de apariencias variables. Y esta sería pues una reconstrucción coronal para mostrarles lo mismo. Esta masa pues que es de gran tamaño con la destrucción ósea adyacente que se mete pues como a la órbita del lado derecho. Listo, entonces ya vamos a pasar al tercer caso. Este se trata de un paciente masculino de 20 años de edad que consultó por un trauma en la cara en un accidente de tránsito. Él iba conduciendo una moto
tenemos estas primeras imágenes. Puedo. Hola, bueno, en esta primera imagen sí se observa pues el cuerpo extraño que pues tiene una trayectoria lineal, se observa pues como fragmentado y veo que compromete parte de los tejidos blandos pre y poseptales pues en la órbita derecha. Eh, Va por la parte pues como externa, entonces puede que esté comprometiendo la glándula lagrimal. Y el globo ocular se ve pues como comprometido con un estallido ocular y una alteración pues como de la estructura. Te voy a mostrar otras imágenes que tengo. Y ahí sí pues puedo observar cómo hay compromiso ya mayor de los tejidos blandos, el compromiso del globo ocular pues con el estallido o la ruptura ocular y en la pared lateral de la órbita derecha una fractura pues de los huesos. No sé si quieren agregar algo más. Creo que tengo esta última. Bueno, entonces, bueno, pero no agrega como mucho. Entonces, lo que vemos acá, estas son dos imágenes axiales en ventana para tejidos blandos. Es, primero, un cuerpo extraño en la parte superexterna de la órbita derecha. Se ve lineal, pero a su vez se ve como fragmentado. Entonces vemos como la parte más grande y una parte más chiquitica que está como adyacente. Aparte de ver el cuerpo extraño, vemos que hay pues como un edema de los tejidos blandos preceptales de ese lado. Vemos también pues discontinuidad de esos tejidos blandos, posiblemente pues el paciente tenía una herida. Y vemos unos cambios en el globo ocular de ese lado. Vemos que hay una irregularidad de los contornos, que hay una disminución en el volumen de ese globo ocular. Vemos también que hay aire pues en el interior de ese globo ocular, por lo que pues hay un estallido. Y en estas reconstrucciones coronales, tanto en tejidos blandos del lado izquierdo como en ventana ósea del lado derecho, vemos pues mejor delimitado el cuerpo extraño, que es lineal. Vemos pues el estallido ocular más en la ventana para tejidos blandos con una burbujita de aire. Y vemos que adicional a la presencia del cuerpo extraño, hay una fractura de la pared lateral de la órbita del lado derecho, que se ve pues mejor aquí en la ventana ósea. Y esta última imagen, que es una ventana ósea pero en axial, nos muestra mejor el cuerpo extraño, especialmente pues como su parte más grande, que es lineal, un pedacito pequeño adyacente, y pues como todo el compromiso de los tejidos blandos de la región preceptal. Entonces en este caso era un paciente con un trauma y con un cuerpo extraño en la glándula lacrimal. Bueno, entonces tenemos que decir que el trauma ocular va a afectar con mayor frecuencia la pared medial o el piso de la órbita. En nuestro medio pues va a ser mucho más frecuente que sea por accidentes de tránsito, pero puede ser pues en muchos contextos. El trauma de la pared lateral, como en nuestro caso, lo usual es que se presente en el contexto de fracturas complejas, es decir, pues que se acompañe de otras fracturas de la cara, especialmente las fracturas del complejo cigomático maxilar. El compromiso aislado de la pared lateral de la órbita, como en nuestro caso, va a ser raro, pero se puede presentar. Cuando hay un compromiso de la pared lateral de la órbita, pueden asociarse diferentes lesiones, como son las del globo ocular, puede haber atrapamiento de los músculos extraoculares y de la grasa, puede haber una lesión de la glándula lagrimal y también pueden haber cuerpos extraños, pues como en nuestro caso. La tomografía va a ser el examen de elección en trauma. La resonancia magnética se puede utilizar como estudio complementario, especialmente para la detección de cuerpos extraños que sean de madera. ¿Por qué? Porque los cuerpos extraños de madera van a generar como una reacción inflamatoria a su alrededor. Esto se va a ver mejor en las secuencias T2. Entonces va a ver el cuerpo extraño así sea muy pequeñito y a su alrededor la reacción inflamatoria que se va a ver hiperintensa. Importante para ustedes que la resonancia va a estar contraindicada en cuerpos extraños que sean metálicos.
y va a haber pues como unas características de los cuerpos extraños que van a ser importantes como para diferenciarlos. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es su morfología. Entonces los cuerpos extraños van a tener formas que son más geométricas o lineales, mientras que el aire va a formar burbujas, es decir, pues se van a ver como estructuras redondas pequeñitas. Hay diferentes tipos de cuerpos extraños, pues según su composición. Están los cuerpos extraños metálicos que van a tener una densidad en tomografía muy alta. Eso se mide en unidades Hounsfield. Más o menos va a tener 1000 unidades Hounsfield. Y va a tener una característica adicional que es el artefacto por endurecimiento del rayo, que es como un destello alrededor del cuerpo extraño. Enseguida se los voy a mostrar en un ejemplo. Los cuerpos extraños también se van a ver hiperdensos, se suelen ver más densos que el hueso. Sin embargo, pues esto va a depender también del tipo de vidrio que sea y nos vamos a ayudar también midiendo las unidades Hounsfield. Los cuerpos extraños de plástico también se van a ver hiperdensos y los de madera sí van a tener una apariencia un poquito diferente. Se van a ver hipodensos, es decir, negros respecto al vitrio, pero esta densidad va a ir variando según el tiempo, porque el cuerpo extraño se va a ir hidratando, entonces se va a ver cada vez más denso. ¿Qué va a ser importante en estos cuerpos extraños de madera? Que no los vayamos a confundir con aire. Esto puede pasar, pero nos vamos a ayudar de su forma. Entonces, si vemos que hay una burbuja, vamos a pensar que se trata más de aire, pero si vemos un cuerpo extraño que es como lineal o que tiene pues como una forma geométrica, no vamos a pensar que es aire, sino que es madera. De todas maneras, también nos va a ayudar la densidad. Los cuerpos extraños de madera usualmente tienen entre menos 100 a menos 200 unidades Hounsfield, pero como ya les mencioné, pues esto va a ir aumentando en el tiempo. De todas formas, si tenemos dudas respecto a los cuerpos extraños de madera, pues como les mencioné ya, se puede solicitar una resonancia magnética. Estos son ejemplos tomados de la literatura para mostrarles diferentes cuerpos extraños, pues con diferente composición. En la parte superior izquierda vemos un cuerpo extraño de madera en esta tomografía en ventana para tejidos blandos, un corte axial, es lo que está señalando la flechita. Entonces vemos una estructura que es lineal, que es hipodensa respecto al vitrio adyacente. Y pues por su forma no vamos a decir que es aire, porque el aire va a formar es burbujas y no pues esta estructura lineal. En la imagen de la parte central e inferior vemos un cuerpo extraño que es metálico. Vemos que es hiperdenso, pues muy blanco, pero pues no sé si ustedes alcanzan a diferenciar que a su alrededor hay como un destellito, hay como una imagen un poquito hipodensa a su alrededor, que es el artefacto por endurecimiento del rayo, que solo se va a presentar en los cuerpos extraños metálicos. Además de esto, pues si midiéramos la densidad de este cuerpo extraño, nos daría muy alta, nos daría alrededor de 1000 unidades Hounsfield, a diferencia de si fuera un cuerpo extraño, por ejemplo, de vidrio o, pues, de otra composición. Y en la parte superior, pero del lado derecho, vemos un cuerpo extraño que también es hiperdenso, pero que no tiene pues como ese destello que se ve en el metálico, no tiene pues ese artefacto de endurecimiento del rayo, y en este caso se trataba de un cuerpo extraño plástico. Vi que algunas personas levantaron la mano, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, hola, yo soy Sebastián Orrego. Una preguntita para los residentes de oftalmo. ¿El caso que mostró la doctora realmente es un estallido ocular o hay alguien que proponga algo diferente? Pues no sé si de pronto algún otro, pero realmente si nos vamos al mecanismo de trauma, y de razón a la pregunta que está haciendo, pues no sería un estallido ocular, sino que sería, pues, pensando que tenga solamente entrada, sería un trauma penetrante, ¿cierto? Tramo abierto, penetrante. Es muy importante tener, esa clasificación es sumamente fácil y si la usamos bien,
nos vamos a dar mucha claridad a todos. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor Marcos. El estallido generalmente se da cuando hay aumento de la presión intraocular, generalmente por un trauma contuso, y generalmente el ojo tiende a romperse en las partes más delgadas, que generalmente son las inserciones de los músculos extraoculares. Gracias, doctor. Profe, gracias. Yo te iba a preguntar algo, qué pena, lo que estabas mencionando de los cuerpos extraños de madera, pues en general te iba a preguntar, porque hace poco tuvimos un caso similar y es que en su momento me pregunté en esos pacientes que llegan con claro trauma vegetal, uno no debería o podría solicitarles de entrada una resonancia, porque lo que tú decías, en realidad, viéndolo con este caso, pues porque era un pedazo de madera muy grande, pero creo que de pronto son hallazgos que se podrían confundir con otro tipo de lesiones. Sí, realmente sí es importante uno siempre pensar en cuerpos extraños vegetales. Inicialmente lo más fácil en urgencias y para el médico de urgencias para enfocar el paciente es hacer una tomografía, pero luego si pues, ya descartamos que hayan cuerpos metálicos, como tú lo decías y todo, y si uno ve ciertas imágenes, o hace 4 semanas tuvimos un caso muy particular y un paciente que parecía tener un trauma nada más en conjuntiva, y el paciente continuó inflamado como el día o los 2 días siguientes, y mirando bien la tomografía no era fácil, pero sí se veía lo que vos decís como si fuera aire en la tomografía. Entonces ahí sí se hizo la resonancia, se pudo detectar, y la doctora Cristina González sacó un pedazo de madera muy, muy grande. Entonces, sí hay que pensar, y que nos quede el mensaje a todos, hay que pensar siempre en la posibilidad de estos cuerpos extraños vegetales, porque hace poco, precisamente este caso, no se veía en la tomografía, realmente no se veía nada, y posteriormente era un gran cuerpo extraño. De todas maneras, pues va a depender del mecanismo de trauma, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la tomografía nos va a permitir mejor que la resonancia ver unos hallazgos. O sea, la resonancia tiene unas ventajas, la tomografía tiene otras ventajas. eh, Sería pues como más complementario, pero en el caso de que la pregunta específica sea si hay un cuerpo extraño de madera que no se vio en la tomografía, pues sí, se podría utilizar la resonancia. Correcto. Gracias. Bueno, entonces continuamos con el caso 4. Este es un paciente masculino de 42 años que sufrió un accidente de tránsito en calidad de conductor de moto. Esta primera imagen, pues, tiene muchos hallazgos, tiene muchas fracturas, pero pues dentro del tema que estamos hablando, no sé si a ustedes les llama la atención algo. Y, a ver, la doctora sí hizo una imagen, pues bien, cosas complejas, pues empecemos en orden de izquierda a derecha. Doctor, Perdón, no le de derecha a escucho muy izquierda, bien. tiene una fractura de la pared lateral de la órbita derecha, desplazada, con una aparente pérdida de volumen del globo ocular derecho asociada y edema de tejidos blandos perioculares. Entonces, si nos vamos a la pared etmoidal, bueno, también hay una fractura a nivel posterior de la órbita. También encuentro fractura compleja y conminuta de las cervillas etmoidales, donde puede haber compromiso de la vía lagrimal. Y en el ojo izquierdo veo una fractura de la pared medial, y asociándola a la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, hay un aplastamiento del maxilar, sí, del maxilar izquierdo, con un hemoseno maxilar derecho y fractura desplazada de toda la pared lateral de la órbita. Bueno, este fue el estudio inicial pues, que se le hizo al paciente un tiempo antes, pues cuando presentó el accidente de tránsito. Como estaba diciendo el doctor, pues tiene múltiples fracturas faciales. No nos vamos a detener pues como a describir cada una, pero era una fractura del complejo cigomático maxilar del lado derecho y otras. Pero lo que llama pues como la atención acá en la imagen de la derecha es que la fractura compromete el ducto nasolacrimal del lado derecho en el paciente.
pues como dentro del tema que estamos hablando el día de hoy. Este paciente consultó, se le hizo manejo quirúrgico de sus fracturas y posteriormente el paciente reingresa por presentar pues como edema de la región derecha de la cara. No sé si alguien nos quiere decir qué ve. Podría pensar uno que asociado a ese trauma que tuvo de la vía lagrimal, o estaba haciendo una retención de líquidos a nivel del saco y ahora se ven como unas imágenes hiper densas a nivel pues, de donde está el saco lagrimal. Se me ocurre que puede haber hecho una infección asociada a nivel del saco lagrimal. También tiene esta reconstrucción coronal, si le ves algo más. No sé, ¿qué más decir en esa imagen coronal? No, realmente son pues, como los mismos hallazgos, pero como para apreciarlo en otro plano. Entonces, sí, efectivamente, estas son pues dos imágenes axiales en ventana para tejidos blandos. El hallazgo que nos llama la atención es que pues más o menos en el canto interno, en la región pues interna, hay una estructura que es hipodensa, que a su alrededor presenta realce con el medio de contraste y está pues como en la ubicación del saco lagrimal. Adicional a eso vemos que hay un edema importante de los tejidos blandos preceptales que se acompañan pues, de esta lesión. Esto es lo que vemos también en esta reconstrucción coronal. Esta sería pues como la estructura sacular hipodensa con el realce en la periferia y todo esto sería pues como el edema de los tejidos blandos. Y también tengo estas ventanas para hueso. Acá es un poquito más difícil ver el hallazgo, pero a este paciente se le puso una malla en el piso de la órbita derecha, que es lo que vemos pues acá, y una partecita de esta malla, que se ve mejor en la reconstrucción coronal, se metió al ducto nasolagrimal. O sea, estaba ahí como en esa localización, se ve mejor acá. Entonces, este paciente lo que tenía era una dacrocistitis postraumática. Hay que tener en cuenta que más o menos 10% de los pacientes con fracturas craneofaciales van a tener lesiones del aparato nasolagrimal. Estas lesiones traumáticas pueden ser temporales, es decir, pues que se van a resolver porque esencialmente van a darse por inflamación de los tejidos blandos, o pueden ser permanentes. Esto se va a dar más en el contexto de una lesión pues directa ósea durante el trauma, o incluso van a ser lesiones iatrogénicas cuando se reparan especialmente las fracturas faciales. Más o menos solamente el 10% de los pacientes que presentan lesiones pues, del aparato nasolagrimal van a presentar posteriormente una dacrocistitis o una epífora. Y va a ser importante que la tomografía va a tener baja sensibilidad para el diagnóstico de estas lesiones. Su papel va a ser esencialmente la detección de complicaciones o, como en nuestro caso, identificar cuerpos extraños que estén generando obstrucción de estos ductos y que condicionen infección o otros síntomas asociados. La acrocistitis va a ser la inflamación del saco lagrimal, secundaria obstrucción de las vías lagrimales pues de diferente etiología. Los síntomas que se describen en la literatura son esencialmente epífora, dolor, edema de los tejidos blandos de la cara nasal de la órbita, y puede haber también secreción purulenta por los puntos lagrimales. Y en cuanto a las complicaciones, que va a ser también importante que se detecten, va a estar la celulitis preoposeptal, la formación de abscesos y también la conjuntivitis. En cuanto a los hallazgos en imagen, entonces vamos a ver como en nuestro caso una lesión que es redondeada, hipodensa, con realce periférico, que se localiza alrededor del canto interno. También va a haber engrosamiento y realce de los tejidos blandos adyacentes y extracción de la grasa también por los cambios inflamatorios. Este es un ejemplo tomado bueno, son dos pacientes diferentes, tomados de la literatura. Vemos acá dos imágenes axiales en ventana para hueso y lo que nos están señalando las flechas es el compromiso
del ducto nasolagrimal, vemos que hay pues como una fractura en esta parte, y esto pues hay que mencionarlo en el informe radiológico y va a ser pues importante que ustedes lo vean. Estos son también otros dos ejemplos de otros pacientes diferentes. Lo que vemos es que en el lado izquierdo, una imagen como muy similar a la de nuestro caso, una estructura como sacular, hipodensa con realce periférico, localizada más o menos a nivel del canto interno, y hay un edema también de los tejidos blandos preceptales de ese lado. Se ve pues tanto en la imagen axial como en la imagen de la reconstrucción coronal, como esta estructura sacular a este nivel. Listo, no sé si tengan algo para mencionar del caso. Ok, entonces vamos con el último caso. Se trata de una paciente femenina de 32 años que consultó por un edema bipalpebral crónico y se le solicitó pues como una imagen para hacer estudio pues de este hallazgo. Hola, pues puedo empezar comentando que en la parte externa de pues del ojo encuentro pues como una lesión con un realce mm, atípica, puede ser una lesión, o pues puede ser una glándula lagrimal accesoria o en una posición atípica fuera de la fosa lagrimal o pues principalmente eso, muy adyacente a la parte temporal, posiblemente superior, no sé, de las conjuntivas de la órbita. Y ahí sí, pues están más ubicadas como hacia la parte superior temporal. Eh, no se ve que comprometa alguna estructura tipo hueso, pero sí están muy adyacentes al globo ocular, pues sobre todo al tejido, a la conjuntiva. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Bueno, entonces sí, efectivamente, cuando íbamos a buscar las glándulas lagrimales, veíamos que no estaban pues como en la ubicación usual en la superficie superexterna, sino que estaban acá, más como hacia los tejidos blandos preceptales. Sin embargo, a pesar de estar en una ubicación como atípica, preservaban su forma normal, preservaban su tamaño normal, realzaban de forma pues homogénea con el medio de contraste como normalmente lo deben hacer, y no tenían pues como una afectación de los tejidos blandos adyacentes, ni estaban desplazando pues como nada. Y en esta ventana para hueso vemos que tampoco tenían como ningún efecto sobre la estructura ósea adyacente, no había erosión, no había remodelación, no había pues como ningún cambio. Entonces, en este caso se trata de una ectopia de las glándulas lagrimales. Una ectopia de las glándulas lagrimales, que también se conoce pues como coristoma de las glándulas lagrimales, es una localización de las mismas por fuera de la fosa lagrimal. Este compromiso puede ser uni o bilateral. En la literatura se describe que es más frecuente que sea unilateral. Este es como un diagnóstico que se suele hacer en la infancia. Sin embargo, el diagnóstico puede ser tardío, especialmente en pacientes en los que la glándula lacrimal ectópica se inflama, entonces genera síntomas. Los sitios de localización que se describen en la literatura más frecuentes son la conjuntiva vulvar, el limbo, la córnea, localizaciones intraoculares, en los párpados, en el plato tarsal y en la mucosa nasal, que es muy raro. Las intraorbitarias, que son muy mencionadas en la literatura, a pesar de ser raras, es importante tenerlas en cuenta porque se pueden confundir con neoplasias, entonces para tener siempre pues como este diagnóstico presente. En cuanto a los síntomas, son variables dependiendo de la localización de las glándulas. Puede haber proptosis, puede haber diplopía y puede haber otros tipos de alteraciones visuales. En cuanto a la apariencia, pues se van a ver similares a las glándulas lagrimales normales, pero en una localización diferente. Sin embargo, en algunos casos también se pueden manifestar como lesiones quísticas. ¿Esto por qué sucede? Pues porque tenemos una glándula lacrimal
en una localización extraña que no va a tener como un sistema de drenaje adecuado, entonces va a producir lágrimas que no se van a drenar adecuadamente y esto va a dar pues como inflamación y puede en la imagen presentarse como lesiones quísticas. También alrededor de la glándula lacrimal pues pueden haber cambios inflamatorios. En cuanto a su diagnóstico diferencial, se describen muchas cosas dependiendo de la localización, las neoplasias, los prolapsos de la glándula lacrimal, los prolapsos de la grasa orbitaria, la dacryadenitis, etc. Estos son unos ejemplos tomados de la literatura de unas glándulas lacrimales que tienen una localización intraocular. Entonces, del lado izquierdo señalado con la flecha roja, vemos pues como la lesión que es muy hiperdensa y que está localizada pues como en el interior del globo ocular en el lado derecho. Y en el lado derecho vemos una imagen de resonancia magnética en coronal, una secuencia T2, en la que vemos señalado con la flecha roja esa localización ectópica de la glándula que se ve hiperintensa en la parte central e hipointensa en la periferia. Este es otro ejemplo tomado de la literatura de una localización intraorbitaria, lo vemos también señalado acá pues con la flecha roja. En este caso tiene una localización intraconal adyacente al nervio óptico de ese lado, pero sin generar pues como problemas pues con el nervio de ese lado. Vemos que esta estructura pues es hiperintensa en este caso, o sea, tiene un aspecto como quístico, por lo que les decía, porque en algunos casos cuando las glándulas tienen localizaciones atípicas, se pueden manifestar como quistes o pueden tener cambios inflamatorios, pues como importantes adyacentes a las mismas. Ok, esos eran como los 5 casos, no sé si tengan como algún comentario sobre este último antes de pasar a las conclusiones. Bueno, entonces a modo de conclusiones tenemos que decir que el aparato lagrimal es blanco de un amplio grupo de patologías. Es importante conocer la anatomía de este aparato porque esto nos va a permitir como orientar los diagnósticos y dentro de pues, la evaluación de las imágenes radiológicas va a ser importante que hagamos como sistemáticamente una evaluación de estas estructuras para que no se nos vaya a pasar ningún diagnóstico porque en algunos casos los hallazgos van a ser sutiles, por ejemplo, en las lesiones traumáticas puede pasar fácilmente desapercibida la lesión del ducto o del saco lagrimal o se puede ignorar el hecho de que hay un trauma que precisamente afecta la fosa lagrimal y que por ende puede comprometer la glándula. Bueno, eso es lo que tenía para traerles. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta adicional. No, Marcia, no, pues darle las gracias, una charla súper buena, unos ejemplos muy ilustrativos, creo que a todos nos fue muy de provecho la charla. No sé si alguno quiere dar algún comentario. Con mucho gusto. Muchas gracias, muy buena la charla.